Filtros, filtro paso bajo. A la salida de nuestra fuente de alimentación queríamos tener una onda lo más parecida posible a una tensión continua en nuestra fuente de alimentación. A la hora de la verdad vemos que eso no es verdad, sino que se produce un rizado. Quiere decir que nosotros vamos a tener nuestra tensión de referencia, que sería la tensión media, y por encima y por debajo de ella se va a producir un efecto no deseado llamado rizado. Este rizado va a tener unas características. La primera de ellas va a ser el factor de rizado, R, que va a ser la relación entre la tensión eficaz del rizado respecto a la tensión media de la señal. Nuestro rizado va a tener una tensión de pico a pico. Y lógicamente va a tener una tensión máxima que va a ser la tensión de pico. Pues bien, nuestra tensión eficaz de rizado será la tensión máxima dividido entre raíz de 2. Además de ello, podríamos decir que la tensión media sería la tensión máxima menos la mitad del rizado. Tensión de pico a pico entre 2. Vale. Esto sería lo básico que debemos de saber. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Esto se suele poner un condensador en paralelo. Si tenemos electrolítico, recordar el positivo encima. ¿Qué va a hacer? Este condensador debe de ser más lento que la forma de onda, de tal manera que lo que va a hacer va a ser aplanarnos esta señal, para que tengamos la señal deseada. Bueno, pues lo primero que debemos de saber aquí, que la frecuencia del rizado es el doble de la frecuencia de la señal. Esto es lo primero de todo. Y después, que el condensador, el valor del condensador, será la intensidad media. Normalmente aquí hay una resistencia. Esta intensidad media dividido la frecuencia del rizado, que normalmente es el doble de la frecuencia de la señal, por la tensión de rizado pico a pico. Tensión de rizado pico a pico, VPP. Pico a pico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un problema. Nos dicen que queremos una fuente de alimentación cuya tensión de rizado sea 0,25 voltios como máximo. Nos dicen que por la resistencia va a pasar una intensidad media de 10 miliamperios. Pues nos piden allá el valor del condensador. Pues bien, la frecuencia de rizado será 2 veces F, 2 por 50, 100 hercios. Pues el condensador será intensidad media dividido la frecuencia de rizado por la tensión pico a pico del rizado. Pues bien, pues tendremos 10 miliamperios dividido 100
por 0,25, pues igual 400 microfaradios. Este sería el condensador. ¿Cómo podéis entender también un filtro paso bajo? Bueno, pues lo vamos a entender a través de las XCs. XC es 1 partido C omega, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestra salida de condensador, vamos a ver cuánto vale XL para F igual a 0 y cuánto vale XC, para frecuencias igual a infinito. Bien, pues XL 1 partido 0, infinito, ¿qué quiere decir? Que nuestro condensador lo podemos sustituir por un circuito abierto. Cuando F vale infinito, 1 partido infinito es 0, por lo que nuestro condensador lo podemos sustituir por un cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que las altas frecuencias se las traga, la intensidad se la traga, y en bajas frecuencias la intensidad la deja pasar. ¿Entendido?